Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo unos minutos más para que ingresen más compañeros. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Hola, hola. Esperemos que Profes- entren más compañeros. Profesor, quiero indicarle algo. No sé si yo me cambié de sección, o sea, por una petición básicamente, por si acaso, si me vio ayer es porque ya, por motivo, por si acaso. Ok, No hay problema. No se ok. preocupe. Usted Está, es habla, parte que lo... está hablado con la coordinadora ya y ella me envió, digamos, el mail formal por alguna eventualidad. Muy bien. Muchas gracias. No de qué. Esperemos que entren más compañeros. Sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas, Hola, ¿cómo buenas está? tardes, Buenas tardes. Angélica. Muy bien, gracias.
Bueno, ahora sí iniciemos. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bienvenidos. Hola, Hola. hola, hola. ¿Me avisan si ven? ¿Se comparte la pantalla? Sí, profe. Compartida, profesor. Muchas gracias. Bien, vamos a conversar en esta clase sobre la evolución del sistema nervioso central. Vamos a conocer aspectos que tienen que ver con el desarrollo evolutivo, con las complejidades que ha vivido este sistema nervioso en relación, sobre todo, qué es lo que ha permitido diferenciarlo respecto a otras especies, cuáles son las características propias del cerebro humano, y vamos a ir encadenándolo luego hasta llegar, ¿cierto?, hasta el desarrollo, podemos decir, que se denomina el desarrollo ontogénico o el desarrollo embrionario. Vamos a ver algunos detalles conceptuales. Primero vamos a hablar de lo que se denomina, ¿cierto?, la filogenia del sistema nervioso. Cuando nosotros hablamos de filogenia del sistema nervioso, estamos hablando particularmente de la evolución de la especie, de las diferentes especies y cómo ha evolucionado el sistema nervioso en general en las especies. En el esquema que está en la mano derecha de la pantalla, nos muestra, quiero hacer el mismo dibujo que he hecho con todos, se muestra, ¿cierto?, unas líneas, ¿no?, que son un árbol evolutivo, ¿no?, que compartimos orígenes entre mamíferos, aves y reptiles, ¿no?, y algunos colores, ¿cierto? En el superior se habla del dorso, del pallium dorsal, en el azul del pallium medial y el lateral, el rosado del pallium lateral. Se habla que son tres estructuras corticales importantes que han evolucionado con las especies. Se puede decir que las estructuras más primitivas que compartimos con las diferentes especies, o las denominadas estructuras primitivas de funciones básicas interespecies, que compartimos, ¿no?, entre mamíferos, aves y reptiles, se dan particularmente las respuestas de alerta, de activación arousal, que se denomina la excitabilidad, ¿no?, y también la mantención a partir de estas protoconductas o conductas básicas, ¿cierto?, en lo denominado la vigilancia. En general, se entiende que compartimos estas estructuras de mantención de la vigilancia con las diferentes especies que yo les nombré, aves, reptiles, ¿cierto? En la comparativa que se da en el esquema, lo que nosotros observamos son particularmente las zonas de color amarillo. Si se dan cuenta, estas representan estructuras más bien de tipo, ¿cierto?, cortical, ¿no? La corteza, la parte superior, vamos a especificar un poco más de detalle. Y en la parte azul, ¿cierto?, es el pallium medial, que son estructuras más bien de tipo límbica, son estructuras corticales que también las compartimos con otras especies. Si se dan cuenta, en este esquema que estoy mostrando acá, es un primate, un cerebro de primate no humano, puede ser un chimpancé, un gorila, etcétera, ¿cierto? Aquí tenemos un adulto humano. Aquí tenemos, ¿cierto?, un gato doméstico, y se dan cuenta que comienza a perderse ese color amarillo producto de que
la corteza esencialmente, ¿cierto?, se comparte entre primates, ¿no? Sobre todo en funciones superiores. Las funciones cognitivas más evolucionadas que les muestro acá, ¿cierto?, están muy relacionadas con estas estructuras corticales, a diferencia de estas de color, ¿no? Más rojizo, ¿no? Que si se dan cuenta también se encuentran en reptiles como los dragones de agua, las iguanas, muy pequeñitos, ¿no? Las tortugas, ¿cierto? Y compartidas con mamíferos más pequeños como las ratas, como las ardillas, también se observa en los gatos domésticos, ¿no? Es decir, nosotros o sea, compartimos en el esquema de la evolución animal estructuras básicas y estructuras complejas, ¿no? Sin embargo, las estructuras más complejas que son más tardías, sobre todo en la evolución del ser humano, ¿cierto? Están relacionadas con funciones cognitivas, como son el uso del lenguaje, ¿cierto? El uso del habla, particularmente de conceptos para nombrar objetos y coordinar acciones, la memoria, ¿cierto? Como la memoria de la identidad, como es la memoria autobiográfica, por ejemplo, y el comportamiento social, ¿cierto? Como la cognición social, como el comportamiento, ¿cierto? De formar equipos, formar grupos, ¿no? Para desarrollar tareas, ¿cierto? Si bien se pueden algunas de estas distribuir entre diferentes especies, se puede decir que son los primates más evolucionados, entre ellos nosotros, ¿cierto? Los que compartimos de alguna manera esta estructura. Pero es con Yakovlev, un neurofisiólogo ruso en entre los años 20 y los años 40, quien desarrolla esta estructura, este esquema que nos muestra la estructura, ¿cierto? En que se podría estar desarrollada esta filogenética del sistema nervioso central y que de alguna manera culminaría, ¿no?, en lo que se denomina, ¿cierto?, el comportamiento cognitivo, ¿no? Podemos partir desde las estructuras más básicas, ¿no?, como esta que está ennegrecida, ¿no?, que es lo que se denomina el cerebro reptiliano, ¿cierto? Y que tiene que ver, particularmente se le denomina reptiliano porque la compartimos con especies tan básicas como los reptiles. Acá, en esencia, lo que se observa, ¿cierto?, es un componente muy primitivo, particularmente esta estructura subcortical, están basadas en lo que se denomina la formación reticular o el sistema reticular ascendente o SARA, que son estructuras del tronco encefálico y que tienen funciones básicas como las que les señalaba: la vigilancia, la actividad cardiorrespiratoria, ciertas conductas motoras muy instintivas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que es la estructura siguiente, ¿no?, que es la que se observa, ¿cierto?, en este gris más, en este plomizo, ¿no?, que son estructuras más bien denominadas paleocerebro, paleocórtex. Son estructuras corticales, subcorticales básicas como el lóbulo límbico, los núcleos o ganglios basales que están dentro del comportamiento motor fino. Acá, en estas estructuras intermedias, están ciertas funciones como son el control del estado de alerta, algunas acciones procedimentales. ¿Qué quiere decir eso? Comportamientos estereotipados, básicos, que no tenemos mucho control, pero que sí podemos utilizarlos, ¿no? Están las leyes básicas de la personalidad, sobre todo en las emociones, ¿no? En la paleta de emociones que más utilizamos, ¿cierto? Y que la compartimos en general con los mamíferos, ¿no? Y luego está lo que luego está, ¿cierto?, lo que se puede denominar, ¿cierto?, el neocórtex o el cerebro neomamífero,
que son particularmente las estructuras corticales superiores que envuelven, ¿cierto?, a las estructuras de paleomamíferas y reptilianas. Y aquí lo que nosotros vemos, ¿cierto?, son estructuras evolutivamente más recientes, la neocorteza, ¿cierto?, como el lóbulo prefrontal, y el sistema piramidal, que es particularmente la estructura de control voluntario del movimiento. Acá se sitúan funciones como las funciones motores finas, como la actividad visomotriz, el procesamiento complejo perceptivo, como son las praxias, las gnosias, y otros procesos cognitivos complejos, como las funciones ejecutivas, por ejemplo. Aquí en este esquema podemos ver, ¿cierto?, en ejemplos cómo están construidas estos comportamientos, ¿cierto? Vemos que en la esquina derecha, ¿cierto?, vemos al cocodrilo con uno de sus pups, uno de sus vástagos en el hocico, ¿no? En general, el comportamiento maternante que tienen los cocodrilos es bastante robótico, automatizado, si se puede decir. Ellos desovan, ¿cierto?, en las areniscas de las orillas de los ríos, y luego, ¿cierto?, depositan sus huevos, cavan con sus manos, ¿cierto?, con sus patas delanteras, luego entierran su huevo y luego se van hasta que, ¿cierto?, su reloj circadiano se activa y le permite, ¿no?, ¿cierto?, saber que es hora de que sus huevos, ¿cierto?, están eclosionando, y van y pescan estos cachorros, ¿cierto?, de sus hijos, y se los llevan al río, y con eso acaba su conducta de cuidado, ¿no? A diferencia, ¿cierto?, de lo que se observa en el caso del mamífero, ¿cierto?, esta gata que está abajo, que tienen comportamientos, ¿cierto?, muy similar a nosotros, ¿no? Va y pesca a su gatita y la lleva al jardín, ¿no? Muy similar a lo que nosotros hacemos, si bien esas son conductas instintivas o tienen patrones procedimentales estándares, ¿cierto? Puede ser más bien, pueden ser dúctiles de alguna manera. En la imagen de arriba nosotros vemos, ¿cierto?, en la izquierda vemos a esa rana, ¿cierto?, ese sapo que se está, ¿no?, generando una limpieza, ¿cierto?, a su piel, ¿no? Y podemos decir que es un tipo de grooming, ¿no? Es un tipo de acariciamiento, ¿no?, que le permite mantener en limpieza, etcétera. Y son comportamientos estereotipados, ¿no? Son conductas que están procedimentalizadas, es decir, ustedes van a ver a cualquier ranita haciendo el mismo tipo de movimiento, ¿no? A diferencia del grooming social que está abajo, en el caso de los macacos japoneses que están en esas aguas termales en pleno invierno, donde ellos se comienzan, ¿cierto?, de acuerdo a su rango, ¿cierto?, a generar este tipo de expurgamiento, ¿no? Quitarse particularmente piojos, pulgas, ¿no?, y algunas sales minerales que le permiten también, ¿cierto?, alimentarse al que le genera el grooming, ¿no? Y eso desarrolla toda una serie de comportamientos social, de aprendizaje, toda una serie de actividades, ¿cierto?, que le permiten, sobre todo, aumentan el rango, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver en práctica, ¿cierto?, cómo están estos comportamientos. Se entiende también que hay otros sistemas, como el sistema de neuronas espejo, donde este sistema de neuronas espejo, o las mirror neurons, son particularmente tres grandes núcleos. Se conoce el más importante, que es el que se encuentra en la parte parietal de la estructura cerebral, que compartimos particularmente con varias especies, pero las más desarrolladas son los primates. ¿Por qué? Porque son zonas que son premotoras, son acciones premotoras, que nosotros, al ver que otro realiza tareas motoras específicas, acciones, ¿no?, muy similar a lo desarrollado por el aprendizaje social, por ejemplo, desarrollado por el conductista Albert Bandura, ¿no?, en la cual nosotros somos capaces de imitar, ¿cierto? Y aquí en este ejemplo yo les muestro, ¿no?, cómo se experimentó con estos macacos, y se pudo aprender que estas estructuras, ¿cierto?, tienen zonas específicas, y que son zonas de preparación motora.
Es solamente eso lo que yo les quería mostrar. La filogenia también, si se dan cuenta, es porque nosotros pertenecemos particularmente a animales cordados, animales que poseen un cordón, cierto, nervioso denominado médula espinal. Somos además cordados bilaterales, es decir, tenemos una similitud en términos de bilateral, y que la compartimos con varias otras especies, ¿no? Aves, reptiles, etcétera. Hoy día la tecnología ha permitido incluso a partir de conexiones wireless, ¿cierto? Poder reparar, ¿cierto? Lesiones tan graves como existían, ¿cierto? Y que no tenían, no, no tenían la terapéutica, ¿no? O la intervención específica. Hoy día, cada vez más, ¿cierto? A partir de exoesqueletos, estas mismas estructuras de wireless les permiten, ¿no? Poder actuar frente a daños, ¿cierto? En la médula espinal, ¿no? Y si nos damos cuenta, ¿cierto? En esta es una comparativa que se muestra en términos de el cubicaje que tienen los diferentes cerebros de los primates, ¿no? Tanto desde la comparación de los denominados prosimios como los lémures, por ejemplo, que son primos muy lejanos de los primates como nosotros, pero son denominados prosimios, los monos del Nuevo Mundo, como el mono araña, ¿no? Los monos del viejo mundo, son monos un poco más, con mayor capacidad de cubicaje craneal, simios más pequeños, grandes simios que son más cercanos, primos más cercanos a nosotros, ¿cierto? Comparten un cubicaje, sin embargo es el ser humano que es el que tiene una mayor cubicación desde el punto de vista del cerebro, ¿no? El volumen, ¿cierto? Cerebral. Acá yo les muestro una lámina donde se da la referencia, ¿no? A nuestro eslabón perdido, ¿no? Se entiende que el esqueleto de esta Australopithecus afarensis, que fue descubierta en un país africano, en Etiopía particularmente, donde se encontró particularmente la estructura ósea de esta Australopithecus afarensis, el 40% de su estructura ósea, y que se data, ¿cierto?, en los estudios particularmente de tipo de carbono 14, ¿no? Permitió encontrar la data de edad. Se habla que este animal, ¿cierto? Perdón, protohumano, ¿no? Poseería alrededor de 20 años de edad y que era una mujer, por eso se le llamó Lucy, y que tenía un cráneo del tamaño comparable a un chimpancé. Sin embargo, esta caminaba, ¿cierto?, de manera bipedal, ¿no? Ya estaban recién bajando de los árboles, ¿no? Y que se deduce particularmente por las estructuras óseas, ¿no? En el caso de su rodilla y también en el caso, ¿cierto?, de su pelvis y de la robustez que todavía mantenía de sus brazos, porque de alguna manera había pasado muy poco tiempo desde que habían bajado, ¿no?, desde los árboles, ¿no? Y aparece también la referencia de por qué se le denomina, ¿no?, Lucy a la Lucy, ¿no?, al eslabón perdido, ¿no? Aquí también vemos una comparativa en términos de las estructuras óseas, particularmente craneal. Si se dan cuenta, la similitud que existe entre el cerebro chimpancé, ¿no?, y el cerebro del Australopithecus afarensis, a diferencia del Homo erectus, que es un animal, que es un homo, es un parte de la familia de los humanos, ¿no? Es el Homo erectus, y que tiene, si se dan cuenta, en esta reconstitución, tiene una similitud, ¿no? El cerebro humano. Sin embargo, todavía mantienen mandíbulas muy robustas y dientes también, ¿no? Muy gruesos, ¿no? Y si se dan cuenta, ¿cierto?, en el paso de los colmillos que mantiene el chimpancé actual, similar a lo que poseían los Australopithecus, particularmente porque en la evolución de
en la evolución podemos decir, el ser humano se elimina, particularmente se va dando de baja los colmillos producto de que el tipo de alimentación y sobre todo la importancia que tienen los colmillos en animales, bueno, el chimpancé no es solamente herbívoro, incluso hoy día se entiende que es omnívoro, incluso en los últimos estudios se habla de que el chimpancé está extinguiendo una raza de monos más pequeños, los colobos de cola colorada, ya que los cazan en estas estructuras que tienen de caza muy eficientes en las selvas africanas. Aquí podemos ver esta línea de tiempo es mucho más compleja. Si se dan cuenta, en la parte superior están los cerebros de primates actuales como el pantroglodita, el chimpancé y el gorila, ¿no? Que se asemejan mucho a los primeros homínidos, ¿no? Como el Australopithecus, ¿no? En sus varias familias y por diferencias de millones de años, ¿no? Y se poseen ciertas estructuras muy similares, tanto en los colmillos, en la capacidad del cráneo, en las mandíbulas, ¿cierto? A diferencia de el nacimiento de la raza Homo, ¿no? De los primates humanos, ¿no? Como el Homo habilis, ¿no? Quienes comparten un cráneo más símil, ¿cierto? Al Homo sapiens, ¿no? Se entiende que los seres humanos compartimos de manera contextual con muchos de estos homos, ¿no? Y que se entiende producto de la ductibilidad, de la capacidad, ¿cierto? Alimentaria del ser humano, su capacidad de comer carroña, de cazar pequeñas aves, pequeños mamíferos, le permitió, ¿cierto?, aumentar en niveles de proteína y lípidos su capacidad, ¿cierto?, de volumen cerebral. ¿A qué me estoy refiriendo, no? Que esta volumétrica, ¿cierto? Esta capacidad de volumen que tiene la caja craneana, ¿cierto? La bóveda craneana, es particularmente porque este cubicaje apunta en esencia, ¿no? A que en la evolución fueron desarrollándose una serie de competencias, una serie de habilidades. Por ejemplo, si comparamos el Homo erectus, ¿cierto? El Homo habilis, están en la referencia, particularmente el uso de utensilios para su alimentación, ¿cierto? Para compartir lo que ellos se alimentaban, el uso de herramientas. Y además, ¿cierto? En el caso del Homo neanderthalis, por ejemplo, era que ya ellos ya utilizaban o tenían vestigios de cultura, ¿no? Las pinturas rupestres, ¿cierto? En las cuevas españolas que fueron descubiertas, que datan, ¿cierto?, de alrededor de 200.000 años atrás, particularmente nos muestran ya signos culturales, ¿no? Ya, y en el Homo sapiens sapiens, ¿cierto?, donde ya se observa la Venus, esta Venus de Milo, ¿no? La Venus arqueológica, donde ellos ya tenían cultos a deidades, sobre todo a deidades femeninas, ¿no? Entonces, esta evolución, ¿cierto? Tanto del comportamiento, de las funciones neuropsicológicas, iba en relación con la volumétrica cerebral, ¿no? Si comparamos, ¿cierto? En lo que era, por ejemplo, el bipedalismo, ¿no? El desarrollo de manos, ¿cierto? Sobre todo lo que es el pulgar opuesto, ¿no? El producto de bajar de los árboles permitió, ¿cierto?, en la evolución, ¿cierto?, sacar de los pies palmeados, como las patas palmeadas, como nuestros pies, ¿cierto?, sacar el pulgar y generar lo opuesto, lo que nos permitió, ¿cierto?, el desarrollo de habilidades neuropsicológicas mayores, como, por ejemplo, pintar, ¿cierto?, dibujar, usar herramientas, ¿no? Y hoy día nosotros, cuando ustedes mían, por ejemplo, cuando ustedes mían eh, eh, eh,
le permitió, por ejemplo, el desarrollo de la escritura, el desarrollo de las grandes ciudades, el inicio del arte, ¿no? La cultura, ¿cierto? Particularmente, ¿no? Eso nos permite. Otro elemento, ¿cierto? Está muy asociado a lo que tiene que ver con la estructura, ¿cierto?, de la columna vertebral. Nosotros, el hecho de bajar de los árboles nos permitió, ¿cierto?, bajar a los territorios de la sabana, de las llanuras africanas, ¿no?, donde el primate humano, ¿cierto?, no solo se paró en dos patas, sino que también tuvo que generar una serie de modificaciones. Por ejemplo, modificaciones articulatorias, ¿no? Las fonológicas. Si se dan cuenta, lo que yo intento mostrarles, ¿cierto? Lo que es el centro de la, ¿no? El equilibrio que tenemos los seres humanos, ¿no? Que está basado, ¿cierto?, en una articulación entre la pelvis y la columna vertebral, a diferencia de los chimpancés. Pero además de eso, si se dan cuenta, este es un esquema que nos muestra, ¿cierto?, una hembra humana y una hembra chimpancé, donde, ¿cierto?, a pesar del aumento de, ¿no?, la barriga de la mujer al momento de sostener al bebé en su vientre, ¿cierto?, en su útero, mantiene igual el equilibrio generando un proceso, ¿no?, que es un proceso genético de modificación que se da solamente en el proceso de embarazo, que luego se restaura luego del embarazo y que, por ejemplo, queda o permanece en algunas mujeres y que incluso es una dolencia traumatológica, ¿no?, que es lo que se denomina, ¿no?, la lordosis, ¿no? Ese gen, ¿no?, que permite esa estructura también permitió particularmente el equilibrio, ¿no?, en hombres y mujeres, ¿no? Y esta característica de elevar, ¿cierto?, su equilibrio, ¿no?, y caminar en dos patas, ¿cierto?, permite particularmente también algunas alteraciones que tienen que ver con la estructura de la cadera y el canal pélvico, ¿no?, sobre todo en la hembra primate humana, ¿no? Este caminar bipedal no solo permitió, ¿cierto?, la modificación del eje del equilibrio, sino también permitió el ensanchamiento de las caderas en la hembra humana y el adelantamiento del genital, ¿cierto?, del genital femenino, ¿no?, al punto, ¿cierto?, que incluso algunos investigadores antropólogos, ¿cierto?, hablan de que la posición, el hecho que se adelantara, por ejemplo, la genitalidad humana permitió que el acto sexual, ¿cierto?, se diera de frente, ¿no? A diferencia de lo que pueden o lo que establecen algunos de los primates, ¿no? Sobre todo los chimpancés, los gorilas, a diferencia de uno de los tipos de primates muy cercanos a nosotros que son los bonobos, ¿no? Que son un primo de los chimpancés, pero son genéticamente diferentes, que están, se entiende, que esos primates bonobos no están separados por un río, ¿no? En la selva del Congo, ¿no? Hay una chilena, ¿no?, que permaneció alrededor de 3 años estudiando los bonobos, ¿no? Y cómo los bonobos, por ejemplo, resuelven su conflicto, a diferencia de los chimpancés, que son estrictamente patriarcales, donde son los machos y sus harems, ¿cierto? Y sus coordinaciones políticas, las que se resuelven de alguna manera entre machos, a diferencia de las familias de bonobos, que son estructuras más bien machísticas, donde la coordinación y la resolución de problemas se da, ¿cierto?, a partir del liderazgo de las hembras de las manadas, ¿no? Y que de alguna manera la resolución de conflictos se da particularmente a partir del uso del sexo, ¿no? Ellos son capaces de usar el sexo de forma el sexo de forma sin utilizar el estro, ¿no?, que es el momento en que en que los animales no entran en leva, entran ¿cómo se llama coloquialmente? En periodos de copulación, ¿no? Ellos pueden copular los bonobos en distintos tiempos, ¿no? Y eso
esta investigadora, esta bióloga chilena, Isabel Benke, dice que es muy similar el comportamiento sexual al chiste de doble sentido que hacemos los humanos. Acá hay otro elemento que también muestra este equilibrio, ¿no? Que es lo que se denomina el foramen magnum, que es, si se dan cuenta, la diferencia que hay entre el pan troglodite, que es el chimpancé, y el ser humano tiene que ver esencialmente con la capacidad craneal, ¿no? La capacidad craneana. Fíjense en toda esa capacidad que hacia atrás, ¿no? De la nuca, ¿no? Todo ese sector, ¿cierto? Del hueso, ¿no? Occipital, ¿no? A diferencia del pan troglodite. Eso hizo cambios importantes, sobre todo, ¿no? El hecho de nosotros pararnos bipedalmente en la sabana africana, tuvimos que aumentar nuestra periferia de observación, ¿no? Para poder, ¿cierto? De protegernos de los grandes felinos depredadores, ¿no? Que existían en esos momentos, sobre todo en la sabana africana, cuando tuvimos que bajarnos de los árboles, ¿no? Y dentro de eso están sobre todo estas denominadas constricciones orbitales que se dan en los huesitos de la frente que tienen, bueno, los primates no tienen frente, ¿cierto? Tienen estos huesitos orbitales, a diferencia que se mantuvieron en algunos homos, como los heidelbergensis, ¿no? Y los colmillos, ¿no? Que son particularmente algo que fueron, en el caso de nosotros, fueron disminuyendo, ¿no? E incluso nosotros tenemos esta gran, ¿cierto? Protuberancia que es pronunciada, que es la frente, ¿cierto? Que da pie particularmente a el lóbulo prefrontal. Además de esta filogenética del sistema nervioso, ¿cierto? Es que no solo permitió el equilibrio y la coordinación, ¿cierto? Y el acceder a otro tipo de alimentación que está fuera de los árboles, sino también esta coordinación que fue descubierta, ¿cierto? En el 1891 por Paul Broca, lo que son las áreas lingüísticas, ¿no? Y el área de Wernicke, ¿no? Y que tiene que ver con toda esta articulación de esta musculatura tan fina, ¿no? Porque el hecho de ponernos, ¿cierto? De manera se podría decir bipedal, no solo alteró, ¿no? Nuestra capacidad, ¿cierto? Sexual, nuestras características sexuales, sino también la alteración y el dominio, ¿cierto? Fino de la musculatura, ¿no? De nuestras cuerdas vocales, ¿no? Nos permitió nombrar y describir, ¿cierto? Coordinarnos lingüísticamente respecto de los objetos del mundo. En general, esta capacidad fonoarticulatoria, ¿cierto? Tiene que ver con nuestro aparato, ¿no? De fonación. Entonces, esta gran historia evolutiva, ¿cierto? Tiene que ver con la historia filogenética, es decir, toda esa serie de consecuencias de cambios conductuales que se dan en el curso, ¿cierto? Evolutivo de una especie, ¿no? Y que es donde nosotros encontramos las conductas biológicas más instintivas, ¿cierto? A diferencia, ¿cierto? De lo ontogénico, que es el desarrollo de un individuo, ¿no? Desde que nace hasta que muere, ¿no? A diferencia del comportamiento filogenético, ¿cierto? Que es el que compartimos entre especies. Además de esta diferencia en las caderas, ¿cierto? En el ensanchamiento de las caderas de la hembra primate humana, ¿cierto? Permitió además, ¿no? La apertura, ¿cierto? O el agrandamiento del canal pélvico para poder soportar este vástago, ¿no? Este cachorro humano, que venía con una mayor nivel, ¿cierto? Diámetro de masa encefálica, ¿cierto? De masa cerebral, de volumen cerebral y por lo tanto también de diámetro, ¿cierto? A diferencia del diámetro, ¿no? Que tenían especies más pequeñas como en el caso de esta Australopithecus afarensis, que era la Lucino, hay una diferencia diametral muy importante, ¿no?
Y esto nos lanza esencialmente, ¿cierto?, a lo que nosotros vemos en el nacimiento de nuestros bebés, ¿cierto?, que es lo que se denomina, ¿no?, la fontanela. Es decir, esta serie de huesos que vienen en forma de rompecabezas, ¿no?, que vienen abiertos hacia adelante, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, ustedes pueden ver en sus hermanos, hermanas y hijos, ¿no?, algunos que nacen con cabecitas bien deformes que van, ¿cierto?, mejorándose con el tiempo, ¿no? Y esta fontanela es aquella mollerita que dicen la abuela, no sé, que ustedes, hay varias partes de Chile, me imagino, ¿no? La abuela, por lo menos acá en la cuarta región, le llaman la mollera, ¿no? Y que en el fondo es la fontanela, que es esa manera, ¿no?, en que permitió el desarrollo cerebral para que luego, ¿cierto?, pase por el canal uterino al canal pélvico, ¿no? Esta serie de huesos que nosotros nacemos, ¿cierto?, que forman el cráneo o la bóveda craneal, está asociada particularmente a huesos que luego con el desarrollo, ¿cierto?, se van soldando. Por eso esta fontanela que dice la abuelita, ¿no?, que no hay que tocársela porque si no le tocas el cerebro, ¿no?, está incluso hasta palpitando, uno puede ver en los hijos, ¿no? Y luego se cierra, ¿cierto?, se sutura, ¿no? Y cada huesito, ¿cierto?, cada hueso, cada uno de estos son los huesos del cráneo que le dan nombre a su lóbulo, ¿no? El hueso temporal que le da nombre al lóbulo temporal, el hueso occipital al lóbulo occipital, el parietal al parietal y el frontal al frontal, ¿no? Esta estructura, ¿cierto?, permite, ¿no?, esta fontanela, permite que la gran masa encefálica, ¿cierto?, pase por el canal, ¿cierto?, pélvico, ¿no? Además, ¿cierto?, este cerebro tiene dos grandes diferencias. Hay una estructura cortical, como yo le nombraba, ¿cierto? El cerebro neomamífero es esencialmente cortical, materia gris, por eso se habla de que se dice que quiere tener materia gris, ¿no? Y que en el fondo la materia gris son todas esas redes, cuerpos celulares que están y sus dendritas que están enredados, ¿cierto?, en la corteza, y por eso se dan ese color gris, ¿no? A diferencia de los sectores más internos del cerebro, que son la materia blanca, que es particularmente, son los axones celulares. El axón es la protuberancia, es un alargamiento del cuerpo celular, del soma celular, del soma neuronal, y que está envuelto particularmente en unas vainas que se denominan vainas de mielina, ¿no?, que son lípidos, son grasas que permiten, ¿cierto?, la conducción. Como las grasas tienen un gran cúmulo de agua, ¿cierto?, permiten estas vainas de mielina una conducción más rápida, por lo tanto, no necesariamente tener más materia gris te hace más inteligente, ¿no?, sino más bien lo que te hace inteligente, que es la rapidez, ¿no?, lo dan las vainas de mielina, ¿no? Aquí muestro algunos elementos que van aumentando un poco la información, ¿no? Aquí quiero mostrarles en esta referencia en particular dos imágenes, ¿cierto?, neuroimágenes denominadas TAC, porque son las tomografías axiales computacionales, que son como rayos X, son neuroimágenes precursoras, no son las que se utilizan hoy día, que son las neuroimágenes como las resonancias que les voy a mostrar. Las TAC aquí muestran dos estructuras muy importantes. Una son estas que están acá, ¿cierto?, en el cerebro normal que está a la izquierda, ¿cierto? Uno puede observar las estructuras hipocampales, ¿cierto?, en el lóbulo temporal, es donde se almacenan las memorias, ¿no? A diferencia del si ustedes se dan cuenta que hay huecos grandes, oscuros, ¿no?, la estructura de un cerebro con envejecimiento patológico, ¿no? Aquí vemos una resonancia funcional magnética porque se muestran colores, ¿no? Cuando está en rojo porque hay una alta, ¿cierto?, consumo de oxígeno en sangre, ¿no? A diferencia de lo que está en azul, que hay una menor consumo de oxígeno, ¿no? Por lo tanto, se puede observar un escáner, un primer escáner, ¿cierto?, una primera resonancia funcional magnética y otra después de un año en una persona con Alzheimer. Y se puede, ¿cierto?, observar también esta hipofunción que le mostraba recién, ¿no? ¿Qué es lo que quiero mostrarles? ¿Cierto? Que el cerebro presenta
las mismas condiciones. Acá vemos el cerebro de un Sprite Dolly, una ratita, de una ratita blanca. Vemos dos condiciones, la de la izquierda, ¿cierto? Es un ratoncito control, ¿no? Acá, ¿no? Y en la derecha vemos unas neuronas de un ratoncito estresado. Los protocolos de estrés que se conocen en neurobiología, ¿cierto? Que tuve yo la tarea de desarrollar ese tipo de experimentación, fue particularmente, se someten a los ratones a procesos de restricción de movimiento, son protocolos de investigación, son muy estrictos, por lo tanto se evita el sufrimiento animal. Los animales generalmente pasan por un comité de bioética en los proyectos de investigación y tienen que ser sancionados el número de animales que se van a utilizar, etc. Que es lo que muestra acá que el estrés crónico, ¿cierto? El estrés negativo, del distrés, tiene efectos negativos en la estructura celular de la neurona. ¿Qué quiere decir eso, no? Si ustedes se dan cuenta en la comparación, porque son neuronas similares, la de la derecha y la de la izquierda, hay una que tiene menos líneas, que son las dendritas, ¿cierto? Las terminaciones, a diferencia del cerebro normal o las neuronas del cerebro normal, que tiene muchos más. Incluso yo voy a mirar, les muestro abajo, que son microfotografías mucho más ampliadas, de barrido, ¿no? Que permiten observar ya no la neurona completa, que son un dibujo en este caso, acá observamos una microfotografía y vamos a un pedazo de la dendrita y lo que observamos son diferentes como puntitas, esas son denominadas o conocidas como espinas dendríticas, también denominados filipodios, y que particularmente los cerebros normales, así como el cerebro de ustedes que están aprendiendo, están desarrollando más espinas dendríticas. El aprendizaje tiene una gran correlación con el desarrollo de estas espinas dendríticas. Y el estrés disminuye estas espinas dendríticas, ¿no? Lo mismo acá en estas neuronas apicales. Estas son neuronas reales que están fotografiadas, ¿no? Y que acá están los gráficos de la medición de lo que se denomina, ¿no? La volumétrica, ¿no? O la retracción dendrítica. ¿Qué es lo que significa eso? Que el estrés produce retracción dendrítica. Las dendritas comienzan a perder su capacidad, ¿cierto? Porque mientras más dendritas, más conexión sinaptogénica. A menor dendritas, menor conexión sinaptogénica. Por lo tanto, un cerebro normal, saludable, tiene una gran cantidad de sinapsis, una gran cantidad de dendritas que se conectan entre sí. Aquí podemos ver, ¿cierto?, una comparación entre dos cerebros, ¿no? Uno normal en la izquierda y otro, ¿cierto?, con envejecimiento patológico en la derecha. Que lo que les muestro acá es que el envejecimiento particularmente patológico, que no es el envejecimiento normal que va a tener un porcentaje importante en la población, sino que es el envejecimiento patológico, ¿no? Que produce particularmente para tener cerebros como el esquema en la estructura D, ¿cierto? Particularmente daño molecular, ¿cierto? Acá cuando hablamos de daño molecular estamos hablando de daño a la neurona, ¿no? La retracción dendrítica es daño estructural, ¿cierto? A las estructuras básicas, ¿no? Moleculares de la neurona. ¿Cuáles son los daños? Particularmente la mutación que se denomina, ¿cierto?, del ADN, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que mientras envejecemos, nuestro ADN comienza a sufrir mutaciones producto del envejecimiento, ¿cierto? Producto del reloj biológico, ¿no? Se nos cae la piel, ¿no? Ya se nos pierde el colágeno, ¿no? Se nos ponen comisuras en las bocas, etcétera, ¿cierto? Pero eso es lo que nosotros vemos de manera superficial. De manera interna, en el caso neuronal, lo que nosotros vamos viviendo es particularmente la pérdida de lo que se denominan las chaperonas proteínicas, que son particularmente, se le denominan chaperonas porque son como los perritos de la ropa, ¿no? Que cierran las partes finales de los ADNs y que en el envejecimiento esas partes finales, esas chaperonas se van perdiendo. Por lo tanto, es como fotocopiar una fotocopia por miles de veces. Ya la fotocopia original se pierde, ¿no? Entonces, gran parte de la tumoración, gran parte del daño celular tiene que ver con esa mutación, con esa oxidación, ¿no? Hoy día toda, ¿cierto?, esa moda, ¿no?, del detox, ¿no?, de los alimentos detox está asociado particularmente a eso, ¿no?, a
disminuir la oxidación, en el caso que nos interesa a los que estudiamos esto, ¿cierto? Nos interesa es la oxidación de las neuronas, ¿no? Es más bien hacia ahí, hacia esa parte, ¿no? La oxidación neuronal tiene efectos particularmente como, por ejemplo, modificaciones de las proteínas, producto de estas alteraciones del ADN, las proteínas comienzan a sufrir modificaciones, como por ejemplo la agregación proteica que se da en el caso del cerebro de pacientes con envejecimiento patológico que sufren de Alzheimer, que son las denominadas, ¿cierto? Ay, se me olvidó. Lo que se llama las placas amiloides, ¿no? Que son agregaciones proteínicas de proteínas tau, que son las que mantienen unida la membrana plasmática de la célula nerviosa, pero que se van perdiendo, ¿no? Las vainas de mielina van perdiendo su lípido por la oxidación o la perioxidación lipídica que se denomina, ¿cierto? Que es la oxidación de lípidos, ¿no? Está muy relacionado, ¿cierto?, con ciertas estructuras importantes de las células que son las mitocondrias. Luego está la desregulación energética, se entiende y se comprende la gran correlación que existe entre trastornos como la resistencia insulínica, ¿no? Y el daño molecular y el daño cerebral. Hay una gran relación entre la diabetes tipo 2, por ejemplo, y algunos tipos de trastornos de envejecimiento patológico. También la producción de radicales libres, producto de la oxidación, y la glicación, que también es otro tipo, ¿cierto? Es decir, el daño molecular, la desregulación energética, la alteración, ¿cierto?, glial o inmunológica de la salud, ¿cierto?, neuronal. Las glías son las primas hermanas de las neuronas que permiten particularmente cuidar la salud de las neuronas, y gran parte de las alteraciones inmunológicas producto del envejecimiento patológico se dan, ¿cierto?, en esencia con alteraciones gliales, ¿no? En esto se dan las cascadas citoquímicas que son estructuras moleculares muy pequeñas que participan particularmente en la inmunología de la célula nerviosa, las alteraciones también y la desmielinización, ¿no? Y estos elementos producen lo que se denomina la neurodegeneración, que en el fondo son disfunciones sinápticas, pérdida de sinapsis, regresión dendrítica, ¿no? La apoptosis o el aumento, ¿cierto? O el descontrol de la apoptosis, que es la muerte neuronal programada, y la alteración de la neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas, pero que se dejan de producir nuevas neuronas en sectores, por ejemplo, como son la formación hipocampal, donde nosotros generalmente estructuramos nuestra memoria reciente. Aquí vemos en este esquema, ¿cierto?, estas placas de amiloides que les señalaba, que son agregaciones proteínicas que son producto de estas cascadas. Aquí ven las cascadas citoquímicas, que son gránulos de citoquina que comienzan a producir, ¿no?, una enfermedad autoinmune en la neurona, perdiendo no solo la vaina de mielina, que son esas estructuras que se ven así medias plomizas que se dan en el axón, se comienzan a perder y se comienzan a resquebrajar de la misma manera que se resquebraja, por ejemplo, una plantita seca, ¿cierto? Las neuronas les pasa lo mismo, ¿no? Aquí yo se lo muestro en otro tipo de estructura. Esta estructura se llama la sustancia negra y se le denomina sustancia negra particularmente por lo siguiente, ¿no? Si se dan cuenta, esta estructura que se daría en este sector, si nosotros somos un corte sagital de esta manera, perdón, axial, de esta manera, se van a dar cuenta que vamos a tener esta estructura, ¿no? Esto que está aquí. Lo mismo esto, ¿no? Lo mismo esto, ¿cierto? Solo que este es un cerebro saludable, ¿no? Y aquí, si se dan cuenta, están los cuerpos celulares y es la estructura, ¿cierto?, que se le denomina sustancia negra o sustancia negra, ¿no? Y que particularmente está relacionada con el control motor, con el control postural motor, y en pacientes que presentan trastornos, ¿cierto?, neurocognitivos o este trastorno demenciante denominada la enfermedad de Parkinson, ¿no? Se observa usted que están, ¿cierto?, pálidas, ¿no?
¿Qué es lo que nos muestra esto, cierto? Es que el cerebro comienza, ¿no?, a perder las funciones, ¿cierto? Aquí hay una tomografía axial computacional también del mismo sector, y comenzamos a perder y a tener alteraciones, ¿cierto? Sobre todo alteraciones de los reflejos posturales, ¿no? Dejamos de tener el control, ¿cierto?, de nuestros movimientos, ¿no? Bien. Me gustaría ahora recibir algunos comentarios, observaciones, si tienen algunas preguntas, comentarios, para que pasemos a esta etapa. Yo, profesor, disculpe, una consulta. ¿En la guía esto corresponde a la clase 3 o a la 2? Porque resulta que estuve como estudiando y no sé si esto corresponde, me refiero a si está mal puesto en sistema. Mira, lo más probable es que yo siempre estoy, todos los semestres, yo soy profesor de neurociencia, neurobiología, ¿Ah? neurofisiología, entonces estoy todos los semestres cambiando. Lo más probable es que se hayan modificado algunas de las imágenes, pero en esencia es lo mismo, ¿no? No va a cambiar los elementos importantes de lo que yo los voy a medir en el fondo. No, no, me refería a otra cosa, profesor, disculpe, sino que Ah, la materia está contenida en la lección número 3, entonces yo no sé si en la plataforma la ubicaron mal en el contenido. Ejemplo, la 3 corresponde a la 2. ya, no estoy seguro. Sí, a Tendría eso iba yo. que, ya, déjame revisar, a ver. Ok. Y cuando tú dices son los materiales, ¿qué es lo que son? Profesor, disculpe, mire, yo también estuve trabajando las materias y claro, aparece una clase uno con una cantidad de información, que es lo que usted pasó en su Ujú. clase uno. La clase 2 terminaba hasta la última parte que vi yo. Eso es lo que pude apreciar yo, a lo mejor un compañero pudo haber visto algo diferente y después dice continuar. Y ahí uno pasa a la clase 3. Claro, eso pasa. Entonces, En el fondo sería eso, a lo mejor no es ni siquiera responsabilidad suya, sino no, no, no. que el sistema Pero nosotros La entré a trabajamos la, plataforma, sí, sí, entré a la pero clase está 3 de. y parte con esto, con sistema Ah, nervioso. ya. Por eso yo ya. estaba. Ya, ok, profesor, muchas gracias. No, en todo caso, profesor, aquí nosotros estamos, pero muy, ¿cómo se llama? Contentos porque al final vemos que las diapositivas más lo que entregó usted complementamos un montón de información. Con respecto a la pregunta que hizo usted, yo tengo una duda. Me dijo un profesor una vez que ninguna duda era tonta, pero parece muy básica. No, no, no. Pero en las primeras diapositivas se vislumbraba, ¿cierto?, que compartimos con seres vivos estructuras, ¿cierto?, como los reptilianos, paleomamíferos. Cuando usted describe reptilianos, compartimos con reptiles. Cuando decimos paleomamífero, compartimos con ¿qué especie, por A mí, ejemplo? los gatos, los ratones. Gato ratonilla. eh, en el caso de la neocorteza se comparte con primates que se denominan superiores. Los primates superiores generalmente son los gorilas, los orangutanes, los chimpancés, los bonobos. Son los llamados primates superiores. Ya. Y en ese mismo dibujo al lado izquierdo aparece la estructura negra, ¿cierto? Que viene siendo Mm, la estructura coctical que comparte, la más primitiva, ¿cierto? Después por encima La aparece la estructura reptiliana. gris. La reptiliana es la más La- primitiva, claro, después aparece la otra, que es la que es la paleomamífero, ¿cierto? paleomamífero. Después aparece el neocórtex como estructura Sí. cortical. Eso, esa parte va La formando lo última, que al final viene siendo nuestra corteza cerebral, médula y todo lo el, demás, el, ¿cierto? no, no, Eso es lo que yo no pude comprender, porque claro. si veo el dibujo, claro, parece un cerebro. Entonces, eso es lo que yo quería que Es me que pudiera es detallar. un cerebro. Si tú te fijas, es un Sí, cerebro. Solo que la parte blanca
está mostrando, ¿cierto?, la estructura. Y acá viene esta, por eso que es buena pregunta, porque lo que usted está viendo es la estructura, ¿cierto?, de la corteza, lo que envuelve, ¿no? Lo que envuelve a las estructuras internas, ¿no? Que son el sistema límbico, que es donde está el paleo mamífero, ¿no? Paleo viene de antiguo, de mamífero antiguo, ¿no? Por eso es paleomamífero, neomamífero, ¿no? Sobre todo de primates, etcétera, hacia arriba. Bueno, los perros, los gatos y los cetáceos tenemos similitudes, ¿no? Pero y luego son estructuras más internas al reptiliano, que son lo que vamos a ir viendo, ¿no? Compartimos la médula espinal, el cerebelo, las estructuras de la formación reticular. Vamos a ir avanzando a ver cada una de esas estructuras. Ya. Gracias, profesor, me la despejó. Y va de la mano con la primera foto, que viene siendo esta. Ya. Es- Sí, vamos a ver Sí. estructuras específicas. Ahora vamos a decir, pasamos de la... vamos a ir a ver estructuras específicas primero. Si no me equivoco, vamos a pasar al desarrollo embriológico antes de la estructura. Vamos a pasar el desarrollo del embrión. Cómo se desarrolla el sistema nervioso. Antes de pasar a esto, me parece que en esta yo la adelanto para mostrarle eso que usted me pregunta, que en el fondo el sistema nervioso tiene esa división reptiliano, paleomamífero, son formas de signos que compartimos estructuras nerviosas con las especies en general. Y esta lámina nos muestra que tenemos una división neuroanatómica, que el sistema nervioso se divide en partes, en componentes. Y eso vamos a ir detallando. Miren, el sistema nervioso se divide en... Hay una pregunta acá. Ya. Es una pregunta bien, profundizar, a lo mejor me va a ser difícil. Es un área que no es de mi dominio, pero evidentemente hay una gran relación en neurobiología entre la salud nerviosa, el sistema nervioso, ¿cierto? Y lo que son los diagnósticos de diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, que son particularmente envejecimientos celulares, ¿no? Son enfermedades, ¿cierto?, que se denominan enfermedades sistémicas, que comienzan a tener alteraciones de distintas, ¿no? Sectores. Y uno de esos sectores es la salud neuronal, ¿no? Se dice que todo lo que le hace bien al corazón le hace mejor al cerebro, por ejemplo. Dicen los neurólogos. Yo creo que parece que me comienzo eso como a reforzarlo un poquito más adelante. Si me esperan un poquito, yo creo que vamos a llegar hacia esa parte. Profesor, buenas tardes. Yo espero, porque mi pregunta más bien va enfocada, yo trabajo con niños que tienen este tipo de diagnóstico, entonces, por eso era mi pregunta, como relacionándolo con el aprendizaje. Ya, pero niños que tienen resistencia a la insulina, pero no la diabetes tipo 2, más probable que sea una diabetes tipo 1, ¿no? Que es la diabetes mellitus, que es más bien de tipo, ¿cierto?, hereditaria o de otro origen. En general, la resistencia a la insulina de la diabetes tipo 2 está asociada particularmente a dietas, ¿cierto? Dietas altas en consumo de alimentos ultraprocesados, que se denominan. Perfecto. Muchas gracias. Ahí me queda más claro. Muchas gracias. Entonces, la primera división que tenemos que hacer, ¿cierto?, del sistema nervioso es la división sistema nervioso central versus sistema nervioso periférico.
Cuando hablamos del sistema nervioso central, estamos hablando del encéfalo, médula espinal y cerebelo particularmente. El encéfalo son los hemisferios, ¿cierto? La corteza es la estructura, la médula espinal y el cerebelo. Eso lo compartimos en general con todo esto lo compartimos con todos los animales, ¿no? En estructuras lo compartimos con todos, o las grandes, sobre todo los mamíferos, no sé si todos los animales, pero en general los mamíferos, y se puede decir que de alguna manera con algunas partes de los reptiles, pero en general los mamíferos tenemos esta estructura. Luego está el sistema nervioso periférico, que se divide, ¿cierto?, en el sistema motor o el sistema somático, que está el motor y el sensitivo, y por otro lado el sistema nervioso autonómico y vegetativo, que se divide, ¿no?, en sus dos vertientes, simpatético, parasimpatético o simpático, parasimpático. Y se agrega un tercer sistema dentro de estos dos, que es el sistema nervioso entérico, que hoy día se está utilizando mucho más, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, al gastroenterólogo, por ejemplo, ¿no?, vamos a estudiar los aspectos gástricos y enterológicos, que son los sistemas entéricos, colon, intestinos, etc. Entonces, la línea del sistema nervioso periférico, ¿cierto? Tenemos el sistema nervioso somático, donde nosotros particularmente, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso se comunica, ¿no?, con músculos, órganos sensitivos, músculos voluntarios, por ejemplo, y está el sistema nervioso propiamente sensorial, que son los inputs sensoriales, las aferencias del mundo externo, ¿cierto?, por los sentidos, ¿no?, táctil, auditivo, visual, etc. Y el motriz, ¿no?, que son las salidas o las eferencias motoras, ¿no?, desde el sistema de control, ¿cierto?, hacia las periferias, sobre todo lo que son los miembros, ¿cierto?, las diferentes estructuras, ¿no?, de movimiento. Y el sistema nervioso autonómico, ¿no?, o vegetativo, que es particularmente la comunicación entre órganos y glándulas internas, ¿no? Acá está el sistema más bien de orden metabólico, y hay una es una gran comunicación que tiene el sistema nervioso con esa dimensión. Gran parte de los trastornos, por ejemplo, depresivos, ¿no?, como el trastorno bipolar o el trastorno de depresivo persistente, que es la distimia, tiene una gran alteración, ¿cierto?, a niveles metabólicos. Y su gran división, que es la división simpática o simpatética, que es particularmente encargada de las respuestas de estrés o de excitabilidad o de vigilancia o atención, y su división parasimpática o parasimpatética, que está asociada particularmente a el desarrollo de la digestión, las respuestas sexuales, ¿no?, y las respuestas de relajación, ¿no? Y la división entérica, que intercala ambas, pero en los sistemas, ¿cierto?, cuando se nos inflama el colon, ¿cierto?, producto del estrés, generalmente va a estar relacionada por una respuesta simpatética, ¿cierto?, hacia la división entérica, por ejemplo. Aquí vemos el esquema, ¿cierto?, en términos de dibujo. Vemos el sistema nervioso central, que es particularmente el encéfalo, ¿cierto?, más bajito del cerebelo, y la médula espinal, que es hasta la cola de caballo, ¿no?, que es el sector caudal del final de la espalda, ¿no?, donde están los nervios ciáticos, lumbares, etc., ¿no? Y todo lo que sobresale del cordón nervioso, todo lo que sobresale de la médula espinal hacia afuera, es lo denominado periférico, ¿no? Ahora vamos a comenzar, esa es la estructura para que se le ordenara al compañero Álvaro. A lo mejor ese era un poco el engranaje en mi mente pensando en esta respuesta. Entonces, estas presentaciones mías ya tienen tantos años que ya uno se empieza como a recordar con las preguntas de los estudiantes, y entonces uno genera y va modificando porque se va dando cuenta que se requiere mayor claridad, un poco más de ajuste, etc. Vamos a hablar ahora de cómo se desarrolla el sistema nervioso en el embrión humano. Tenemos que partir entendiendo que el desarrollo, podemos decir, el desarrollo evolutivo, ¿no?, expresado en un individuo,
se expresa a partir de lo denominado como proceso de morfogénesis, es decir, la morfogénesis da cuenta de toda esa adquisición que tienen nuestras formas y características propias de la especie, ¿cierto? No nos va a salir una oreja entre medio de la frente, ¿no? A no ser que tengamos algún tipo de alteración. La expresión morfogenética es la adquisición de la forma y las características propias de la especie y además el proceso de maduración de órganos y funciones. Y esto parte, en esencia, ¿cierto?, del momento de la fecundación, cuando se da cuenta de la primera multiplicación, que es el denominado cigoto, ¿no? Multiplicación celular. Cuando ya empezamos a hablar del cigoto y la expresión morfogenética, vamos a entrar a la ontogenia del sistema nervioso, porque es el desarrollo del sistema nervioso en un individuo, ¿no? En un sujeto. Y esa expresión de ese sujeto tiene un inicio particularmente después de las 3 semanas de la fecundación. El sistema nervioso, que se llama el proceso de neurulación, se daría, ¿cierto?, después de la 3ª semana desde la fecundación, ¿no? Es el periodo en donde se produce el desarrollo del embrión humano. Comienza, ¿cierto?, en este periodo, en este gran momento que se denomina el embarazo, ¿no? Que comienza con la gestación y que tiene una duración relativa entre 37 y 41 semanas. Se define particularmente como un periodo de tiempo que se produce entre la concepción y el crecimiento del bebé dentro de, ¿cierto?, del útero de la mamá, y que presenta 3 periodos importantes: el periodo germinal, el embrionario y el del desarrollo fetal. Vamos a especificar uno por uno, con sus características. El periodo germinal se entiende que tiene una duración entre 0 y 3 semanas, el embriónico entre 3 y 8 semanas, y el fetal de la 9ª semana hacia adelante. Parte, ¿cierto?, como les decía, con la fecundación y la primera multiplicación, que es el cigoto, el embrión en un 3er día, ¿cierto?, que es la multiplicación celular, la formación de la mórula, hasta llegar al blastocisto, que es, podemos decir, el elemento, ¿no?, cuando ya se pasa hacia la etapa, ¿cierto?, de desarrollo embriológico. Entonces, las fases del embrión, ¿cierto?, son cigoto, mórula, blastocisto, embrión y feto. En la primera etapa, que es el periodo germinal, es lo que corresponde a las 3 primeras semanas, ¿no?, que se produce, ¿cierto?, luego de la fertilización y la formación del embrión, ¿cierto? Cuando ya se concurre la concepción y ya ha sido este óvulo fecundado y se ha convertido ahora en un cigoto con la información genética, ¿cierto?, de ambos gametos, comienza la división celular que va a llevar, ¿cierto?, a la formación, ¿no?, y a la expresión morfogenética. El proceso, ¿cierto?, del periodo germinal se da esencialmente en el desarrollo de lo que se denomina el disco embrionario, que es esta bicapa que está acá de color celeste, ¿cierto?, que se ve aquí como de color azulino, que va a ser este primer esquema que nos vamos a acercar en esta división epiblasto-hipoblasto, que van a ser células que se van a especializar. Esta bicapa embrionaria, ¿cierto?, que es la que yo les señalaba, que se da, ¿no?, al desarrollo del blastocisto, se van a dar cuenta que son células que comienzan a especializarse y a congregarse, ¿no?, para generar, ¿no?, el segundo periodo, que es el periodo embrionario. Desde la 3ª semana, ¿no?, este disco bilaminar o disco embrionario va a generar lo que se denomina el blastocisto. Este blastocisto, un primer blastocisto, ¿no?, que es el blastocisto que se implanta en la pared del endometrio, ¿cierto?, en la pared uterina, y donde se va a enquistar, ¿cierto?, incluso va a ser cubierto por la pared, va a ser cubierto por material, ¿cierto?, celular, y se van a empezar a crear esta primera bicapa, que es la que nosotros vamos a ir viendo entre división epiblasto-hipoblasto, ¿no?
Esta blastocisto inicialmente implantado, vamos a pasar al blastocisto con el disco bilaminar, que es este, ¿cierto? Y luego vamos a pasar a la fase que se va a denominar, ¿cierto?, gastrulación, que es cuando esta disco bilaminar pasa a tener 3 láminas, sobre todo al desarrollo de la capa, ¿cierto?, interna denominada, ¿cierto?, mesodérmica, que es la que está aquí en color amarillento, naranja, ¿no? Ahí yo voy a dar un poco más de información. En la etapa de gastrulación, ¿no? Acá hay un esquema mucho más real, ¿no? El que estamos viendo acá es un esquema, ¿cierto?, ficticio, ¿no? Acá podemos decir que está mezclado entre, ¿no?, el dibujo, ¿cierto?, y el esquema real, ¿no? En esta fase de gastrulación, lo que nosotros vamos a encontrar es una tercera capa que comienza, ¿cierto?, a partir de la migración celular de capas que provienen tanto de el epiblasto como del hipoblasto o endoblasto, que es la parte más interna, ¿no? Comienza a generar esta migración y crear, ¿cierto?, esta capa mesodérmica, ¿ya? Este proceso, que primero es una invaginación, comienza a generarse una especie de doblez dorsal del disco embrionario, hace que estas células comiencen a migrar y a tomar una, ¿cierto?, estructura que es la que se va a denominar la línea primitiva, que va a permitir generar, que es el precursor de el tubo neural, lo que después va a ser, ¿cierto?, la médula espinal o la parte interna de la columna vertebral. Cuando se termina la gastrulación, ¿cierto?, comienza la etapa del desarrollo nervioso, podemos decir, comienza la ontogenia del sistema nervioso. Si se dieron cuenta, ¿cierto?, estas eran la bicapa, ¿no?, del disco embrionario en la etapa en la etapa del disco bilaminar, del blastocisto inicial, que comienza a generarse la invaginación. Cuando se desarrolla esa invaginación, las láminas que van a ser precursoras de las estructuras neuronales y de la piel van a comenzar a invaginarse, ¿cierto?, y va a generarse, ¿cierto?, un doblez que va a desarrollar, ¿cierto?, una parte superior, que es la que va a dar cuenta de lo que es la línea de la piel del embrión, y las partes denominadas de las crestas neurales, que van a ser células que se van a especializar, ¿cierto?, en células nerviosas, y las que se van a transformar en el tubo neural. Si se entiende, ¿cierto?, el protagonista en esta parte es la parte ectodérmica, que es esta estructura superior, ¿no? Porque la parte ectodérmica es la que va a generar tanto esta relación entre el sistema nervioso y la epidermis de la piel. Es por eso que existe una gran relación entre trastornos del sistema nervioso y algunos trastornos dermatológicos, como por ejemplo son, yo les decía al grupo ayer, que son los denominados, por ejemplo, como los trastornos del vitiligo, ¿no?, que son una enfermedad muy rara, ¿cierto?, que son manchas blanquecinas que se producen por trastornos particularmente, ¿cierto?, asociados, ¿cierto?, a la salud mental. Hay una gran relación entre trastornos distímicos o trastornos depresivos persistentes, ¿no?, que son muy similares a los trastornos de personalidad depresiva, que tienen un gran nivel de alteraciones de los melanocitos, que son estas estructuras de la piel, ¿cierto?, que se oscurecen y que van perdiendo su color y que van generando estas manchas blancas, ¿cierto?, pues son que pueden ser muy discretas, como también pueden ser, ¿cierto?, sometidas a muchas zonas de la piel. Se entiende que gran parte del tratamiento hecho, por ejemplo, de este artista, ¿no?, tan bullado y con conductas no alteradas, como fue Michael Jackson, ¿no?, que se estimulaba estos vitíligos, ¿no?, para emblanquecerse su piel. Entonces, esta etapa de neurulación
producto de esta ya venida de la gastrulación, que es el proceso de invaginación, va a generar las diferentes células las diferentes estructuras celulares específicas, ¿no? Las células, como les decía, ectodérmicas son las que van a recubrir nuestra piel y otras estructuras y sobre todo el sistema nervioso. Las estructuras endodérmicas van a formar todo lo que son el revestimiento de la mucosa digestiva, la mucosa respiratoria y algunas glándulas. Las células mesodérmicas van a dar origen sobre todo al tejido, ¿cierto? Cartilaginoso, al tejido óseo, muscular, aparte de las estructuras internas de la piel, el corazón o las células específicas del corazón, que son células muy musculares, muy específicas, ¿cierto? Vasos, células sanguíneas, las células nefrónicas del riñón y del sistema reproductor. Si se dan cuenta, en la fase de neurulación es cuando se desarrolla el sistema nervioso y se produce, ¿cierto? Primero, cuando se da la inducción neural y que es cuando se produce la imaginación y luego, ¿cierto? Se originan las estructuras como el tubo neural y la cresta neural donde se comienzan ya a producir las células nerviosas específicas. Fíjense que en esta etapa estamos entre la tercera, ¿cierto? Y la octava semana recién, comienza ya este embrión a tomar una forma, ¿no? De gusanito, ¿no? Con una cefalización, ¿cierto? Y si se dan cuenta, cada uno de estos puntitos son células que comienzan a especializarse y a migrar, ¿no? Acá se observa la migración neuronal, ¿cierto? O migración neural, donde comienzan a ubicarse. Yo les voy a mostrar los mecanismos que permiten esa migración. Acá vemos células que comienzan a ir hacia el tronco, ¿no? Y luego van a formar el tronco encefálico, ¿no? Lo denominado romboencéfalo, y ya las estructuras sacrales que van a dar cuenta, ¿cierto? De los nervios ciáticos, todas estas que inervan, ¿cierto? Las zonas sexuales, ¿no? Etcétera. Si se dan cuenta, en la zona craneal se van a encontrar todo lo que son el esqueleto craniofacial, ¿no? Los ganglios craneales, los dientes, las células tiroides, ¿no? En los sectores más vagales se van a encontrar los ganglios entéricos, las células musculares lisas, como por ejemplo de las estructuras digestivas, los músculos cardíacos en los niveles del tronco, las raíces ganglionares, los ganglios simpáticos, la médula adrenal, que son parte también de las estructuras nerviosas, los ganglios entéricos y los ganglios simpáticos, todas, ¿cierto? Particularmente irrigadas por neuronas, ¿no? En esta etapa de la inducción neuronal, es una parte del ectodermo que comienza a diferenciarse también como tejido nervioso o denominado neuroectodermo. En el mesodermo se comienza a formar esta línea media que se va a denominar la notocorda, que es la que va a formar la prolongación, ¿cierto? Que va a generar la estructura ósea de la columna vertebral y que van a ir especializando, ¿cierto? A partir de células específicas. Luego están algunas células, por ejemplo, que van a recibir algunas señales proteínicas denominadas, por ejemplo, BMP4, ¿no? Que constituyen la epidermis, y las que no pertenecen a ese tipo de señal bioquímica van a ser parte del sistema nervioso. El sistema nervioso continúa en su proceso de división celular, formando, ¿cierto?, el disco embrionario, la placa neural, ¿cierto?, hasta los 20 días de gestación. Aquí podemos ver, ¿cierto?, cómo se observa la notocorda, ¿no? Y es más o menos así, ¿cierto?, renacuajito embrionario, ¿cierto?, que podemos ver hasta los 21 días, ¿no? Cuando se forma el tubo neural y la cresta neural, la placa neural se invagina, como les decía, y se produce este tubo neural incompleto, ¿no? Se habla de que tiene un neuroporo rostral y un neuroporo caudal,
y las somitas que luego van a dar pie a otras estructuras importantes. Acá, en esta etapa de los 24 días, es cuando se desarrollan las grandes malformaciones congénitas, ¿no? Y que comienzan, ¿cierto?, a también en la formación del tubo y de la cresta neural a diferenciarse, ¿cierto?, la especificación de lo que va a ser las células específicas del sistema nervioso central y las células que van a ser del sistema nervioso periférico. Como también la división, ¿cierto?, de células neuronales y células gliales. Aquí podemos ver, ¿cierto?, cómo las células comienzan a generar diferentes tipos de migración desde la cresta, ¿cierto?, neuronal, ¿no? Y que producen diferentes tipos de células. Las que van al mesodermo van a generar particularmente células musculares lisas, los osteoblastos, los adipocitos, que son particularmente los que van a recubrirse o van a rellenarse con lípidos, los condrocitos, ¿no? Y en este caso las que van del ectodermo, que van a formar las células neuronales y células de Schwann, que son el neuroectodermo, y las que van a formar los melanocitos, ¿cierto?, que van a la epidermis, ¿no? Ya formado el tubo, ¿cierto?, se comienza esta migración y se produce la proliferación celular, que van a desarrollar las 4 grandes vesículas importantes, ¿no? Por un lado, las vesículas prosencefálicas, que son particularmente ya el indicador de cefalización, ¿no? Y el mesencéfalo, que son estructuras intermedias, y el romboencéfalo, que van a la formación reticular. Parece que me pasé el tiempo, compañeros, compañeras. Bueno, doy abierto a algunas preguntas, no me di cuenta, lo siento. Profesor, tengo una duda pequeñita. Usted, para este proceso de granulación, neurulación, usted explicaba que hay un mecanismo que induce genéticamente a que ese proceso de migración se conduzca. ¿Cómo era que se llamaba ese proceso, profesor? ¿Proceso genético? Es como una memoria genética que tiene la célula, en la cual administra y le dice vayan para allá. Vamos a ver los procesos de proliferación celular. Son procesos de proliferación que se denominan, que es el nacimiento de las células para que luego comiencen a migrar. Al momento de la migración se comienzan a diferenciar bioquímicamente. En general les voy a mostrar, en el caso del sistema nervioso, que es lo que más domino, cómo se va a desarrollar. Gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna otra observación? Voy muy rápido. Tenemos harto que hablar, entonces hay que ser bien... Profe, no sé si le pasa lo mismo que a mis compañeros, voy a ser súper honesto. Entiendo y comprendo los procesos. Como me lo explican, los comprendo. También comprendo su gran capacidad fisiológica, producto de los estudios neuro que usted explicaba que estuvo en el Instituto de Neurociencia. Ah, Claro, entonces, usted más encima nos mete un plus. Hay un plus de por medio en el cual a nosotros nos va induciendo, nos mete a este mundo. Para mí en lo particular, hablándolo cognitivamente, se me ha hecho difícil en el sentido de que tengo varios procesos y trato de simplificarlos, ¿cierto? Porque usted dijo que en el fondo necesitábamos una noción básica, pero con conocimientos que usted nos va dando, ¿cierto? Que vamos complementando con respecto a la materia. Ahora, usted, ¿cómo me podría orientar a mí a dónde ir con respecto a la información que se nos enseña? Yo de verdad voy a ser súper sincero, estoy súper contento porque lo que usted me enseña me ha complementado un montón. O sea, yo paso de la guía y tengo más. Y eso siempre se va a agradecer de un docente, yo de verdad lo agradezco.
Pero, No, es que ¿cómo conducir esa tanta información que usted tiene? Eso. ¿Cómo llevarlo a lo que esto va a entrar en evaluación o esto la necesita que ustedes evaluación, comprendan? sí. Yo lo que digo siempre es que no nos fijemos en la evaluación porque la evaluación va a ser la medición, ¿cierto?, de ciertas memorizaciones. Lo que yo los induzco más bien es llevarlos, ¿cierto?, a interesarse en este ámbito porque en realidad es importante. Yo soy psicólogo clínico y por eso mismo creo que es importante. Em, Evidentemente no todos van a hacer especializaciones en esta área, pero sin embargo, si ustedes observan las presentaciones, se van a dar cuenta que al momento de cuando nos evaluemos, yo les voy a indicar, hay una pauta, yo tengo una guía que les voy a entregar, si no me equivoco, de estar escrita, a lo mejor está puesta, si no, se les voy a enviar con anterioridad para que ustedes revisen los conceptos. Se ve más de lo que es Ah, obvio. por las imágenes, por la cantidad de diapositivas. Se ve más de lo que es. Es poco, no es mucho, son algunas ideas, la organización, la parte, ¿cierto? La estructura de la evolución, después vamos a ver la neuroanatomía, la estructura de la célula. Si ustedes, cuando vean esa guía de estudio que yo les tengo que compartir antes de la evaluación, nos va a ayudar en general a obtener esa información que ustedes necesitan. Eso es Profesor, lo que yo les puedo decir. Dígame. Gracias, yo profesor. creo que a lo mejor lo que nos pasa, bueno, hablo por mí en particular, no sé si les pasa al resto. Una es el miedo a la asignatura, la complejidad y también la ansiedad, como hace mucho no pasábamos por este proceso, puede ser que eso es lo que nos está jugando un poco en contra, porque es una asignatura bien compleja, entonces puede ser un poco eso, como Sí, mucha es una asignatura información, como... compleja, pero no es de las más importantes dentro de la carrera. Por lo tanto, siempre digo eso, que es interesante y complicada, pero no por eso la más importante. Y en eso yo no me pierdo y es lo que quiero que ustedes de alguna manera lo tomen en consideración. ¿Mm? Para que, para que para que lo vean, ¿no? Profesor, Entonces, disculpe, no siga, ¿no? adelante, no, sí, ya terminé. Gracias. No, profesor, lo mismo que Álvaro, yo igual agradecer que el contenido es robusto y de hecho nos da mucho más acervo. De igual forma, sobre, digamos, el contenido, disculpe la repetición, los podríamos guiar por el programa de estudios que usted nos envió, básicamente sabe el Sí, objetivo específico, entonces yo creo que ejemplo para las personas que de repente tienen poco tiempo, quizás les cuesta un poco más, igual a mí, ojo, ojo, yo soy mucho más comunitario y humanista, obviamente. Eso no quiere decir que no voy a tocar los otros aspectos en los otros temarios, pero no sé si usted me comprende. Lo guiamos por el programa, ejemplo, sí, por supuesto. ok, muchas gracias. Ahí subí, la PPT se está subiendo. em,
Les debo la guía. Próxima clase le entrego la guía, ¿ya? No la tengo en PDF, no sé por qué no la tengo en PDF. Si la tengo acá. Pero no se preocupe, profesor, si entendí el mensaje que me entregó. Con la respuesta que me dio entendí que en el fondo usted siempre está un plus, pero a ese hay que bajarle una escala y llegar a lo medular de la información. Si uno tiene que analizar la información que usted también nos entrega, es parte del trabajo cognitivo que tenemos para con usted el docente. Y que en el fondo si se puede decir, es más de lo que yo le entrego como elementos, cierto, parte de la relatoría, si se le puede decir de esa manera. Tiene que ver con eso, para que No, no pero se te lo asusten. agradezco, porque Ya. claro, yo absorbo más de lo que necesito, pero eso le hace bien al profesional, sí, insisto, independiente de que el contenido va Porque a ser un poco claro, más abajo. claro. Bien, los dejo chicos porque van a comenzar su otra clase. Gracias, profesor. Gracias. Buenas noches, Chao. profesor, que tenga buenas Gracias, noches. profe, que esté cuídese. bien. Chao. Nos vemos la próxima Chao, semana. gracias. Chao. Chao, Chao, gracias. profe. Chao. Chao, profesor. Chao.